¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando alguien a quien el mundo insiste en llamar invisible decide no rendirse? Hoy conocerás la lucha de un padre y un hijo en Buenos Aires, quienes cambiaron las frías noches en una estación de autobuses por la oportunidad de reescribir su propio destino. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino de coraje, resiliencia y amor que desafía la lógica. Cada detalle que escucharás es un recuerdo auténtico de un camino improbable que se convirtió en victoria. Si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora, dale me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Y prepárate. Esa mañana en Buenos Aires, el aire entraba a raudales por la ventana sellada con cinta adhesiva, como quien no pide permiso, y Julián ya estaba despierto antes de que pasara el primer autobús por la calle Lima. Dormía en un colchón prestado en la pequeña habitación de una pensión en Constitución, con Mateo, acurrucado en la fina manta y un cuaderno barato bajo la almohada. Sabía que ese día no había margen de error. Era el día en que tenía que presentar su examen técnico en la empresa FinTech, donde hacía prácticas sin sueldo, y cualquier desliz podía mandarlos de vuelta a la terminal de autobuses. Le dolía el estómago, no solo de hambre, sino del recuerdo de haberle fingido a su hijo que el andén helado era un castillo secreto. Miró a su hijo dormido y sintió el miedo venir antes que el sol, pesado pero familiar. Pensó que no podía fracasar, porque fracasar significaba volver a contar historias para llenar huecos reales. Miró la ruta del metro en su viejo móvil, repitió mentalmente los pasos del código y se guardó el papel con los objetivos en el bolsillo. Había subrayado comida para una semana, calcetines nuevos para Mateo y volver a estudiar inglés con un bolígrafo azul tembloroso. Mi corazón latía como un metrónomo apresurado, marcando no el tiempo de la presentación, sino la urgencia de una vida. Antes de irse, Julián preparó el pequeño ritual que los había mantenido a ambos. Partió una hogaza de pan duro en 4, calentó agua en una tetera silbante y vertió té aguado en una taza agrietada. Despertó suavemente a Mateo, alisándole el pelo como si organizara el mundo con la palma de la mano. Notó la mirada soñolienta y desconfiada de su hijo, esa mirada que, sin palabras, preguntaba si hoy sería otro día de espera. Entonces mostró el papel arrugado con sus metas. Señaló la primera línea y para sus adentros pidió una señal al universo. Se puso la misma camisa que ya olía a metro. Limpió el polvo de sus zapatillas desgastadas con un paño húmedo y guardó la memoria USB como si fuera un talismán. Al bajar las escaleras, vio el pasillo de la pensión con sus puertas mal pintadas y oyó las conversaciones en voz baja de la gente que también luchaba por mantenerse en pie. La mente de Julián repasó cada tarea, cada error que le había hecho perder horas en la biblioteca pública, cada línea finalmente compilada a las 2 de la mañana. Afuera, el viento traía olor a diésel y empanada, recordándole que la ciudad vivía con prisa y despreocupación. Apretó la mano de Mateo con fuerza y decidió que hoy no sería invisible. El metro estaba abarrotado a esa hora, cuerpos apiñados, como si nadie tuviera opción. Julián tomó la mano de Mateo y tiró de él con cuidado, temiendo que el niño se perdiera entre las mochilas y los trajes almidonados. Sintió vergüenza de su abrigo raído, pero recordó que el frío era implacable y no había espacio para la vanidad. Las miradas de la gente pasaban sobre él como invisibles, y esta sensación dolía más que la incomodidad física. Mientras el tren traqueteaba, repasó mentalmente sus ejercicios de programación, recordando las veces que la pantalla se había vuelto azul con un error y casi lo había tirado todo. Al otro lado, vio a su hijo jugar en silencio con el papel de la meta, doblándolo y desdoblándolo como si fuera un origami secreto.
Julián deseaba poder darle juguetes de verdad, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de ver la imaginación del niño florecer de la nada. Su corazón oscilaba entre el miedo y la determinación, como si cada estación fuera una prueba de resistencia. Quería creer que ese día podría marcar un antes y un después, aunque allí nadie sospechara la batalla que estaba librando. Al llegar al moderno edificio de la FinTech, el contraste era aún más marcado. El vestíbulo estaba iluminado por lámparas de diseño, sillones caros y el aroma a café importado evocaba la distancia entre mundos. Julián abrazó a Mateo con más fuerza y le pidió que esperara en recepción. Su dulce mirada intentaba ocultar su ansiedad. Sentía el sudor bajo la camisa, el cuerpo pesado como el plomo, pero sus ojos buscaban un atisbo de coraje. Vio a jóvenes con blazers hablando de viajes a Miami y prácticas en el extranjero, mientras recordaba la fila del supermercado y el alquiler atrasado. Subió al ascensor de cristal, contemplando la ciudad a sus pies, y pensó que era imposible que alguien como él estuviera allí. Pero el recuerdo de Mateo sonriendo en el castillo secreto le enderezó la espalda. Se repitió. No se trataba de títulos, se trataba de resistencia. En la sala de pruebas, la mesa blanca parecía un campo de batalla silencioso. 4 computadoras estaban alineadas y en cada una jóvenes de la élite porteña tecleaban frenéticamente, como si sus vidas dependieran de cada pulsación. Julián se sentó con cuidado en la silla, ajustó su memoria USB y respiró hondo, intentando ignorar el aroma a perfume caro que emanaba de los colegas a su lado. El evaluador explicó rápidamente lo que debían hacer: implementar una función en un tiempo determinado, corregir errores y presentar la lógica por escrito. A Julián, esas palabras le sonaron como piedras cayendo sobre la cabeza, pero no podía permitirse mostrar nerviosismo. Recordó las noches que se había quedado en la biblioteca pública hasta sintió que el guardia de seguridad apagaba las luces, copiando líneas de código de tutoriales gratuitos, intentando entender cada coma. Recordó cuando Mateo se quedó dormido en la mesa, con la cabeza apoyada en sus cuadernos, y él mismo luchó por mantener los ojos abiertos. Ahora todo esto tenía que contar. Las manos de Julián temblaban al empezar a escribir. Sintió que las miradas de los demás competidores se volvían hacia él en algún momento, como si percibieran su inseguridad, pero pronto se sumergió en la lógica que tantas veces había practicado. Su corazón se aceleraba con cada error que aparecía en la pantalla, y su memoria lo traicionaba, trayendo destellos de la voz de Paula diciéndole que nunca tendría futuro, que la gente como él no era más que la periferia. Pero con ella llegó la imagen de Mateo custodiando las hojas de goles como tesoros. Cada línea corregida era como una victoria secreta contra todos los que dudaban de él. El tiempo pasaba rápido y sentía el sudor correr por su nuca, pero también notó que, poco a poco, su lógica fluía. Escribió con más confianza, recordando los ejemplos que había garabateado en servilletas y papel borrador. En el fondo, sabía que quizá no fuera el más rápido, pero quería ser el más perseverante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino luchando por algo que podía cambiarlo todo. Cuando anunciaron la hora, Julián respiró hondo y levantó las manos del teclado como si acabara de correr una maratón. El evaluador recogió los archivos y pidió a cada candidato que explicara su lógica al pequeño panel. El primer joven habló en un inglés fluido, repleto de términos técnicos, y provocó sonrisas de aprobación. El segundo habló de experiencias de intercambio, citó referencias de universidades de renombre y recibió miradas respetuosas. Cuando llegó el turno de Julián, sentía la garganta seca. No tenía títulos, ni un inglés preciso, ni un apellido familiar que le abriera puertas. Pero
Era claro sobre el esfuerzo realizado y la necesidad que latía en su pecho. Explicó cada paso en un español sencillo, usando símiles que recordaban su experiencia, como cuando dijo que el código necesita comunicarse entre sí, como vecinos que comparten el mismo pasillo. Algunos rieron entre dientes, pero el evaluador permaneció atento, tomando notas sin interrumpir. Julián terminó con las palmas sudorosas sin saber si había sonado ridículo o demasiado sincero. Al salir de la sala, encontró a Mateo sentado en la recepción, con los pies colgando en el aire. El niño apretaba con fuerza su hoja de objetivos y al ver a su padre, corrió a abrazarlo. Julián se agachó y sintió ese abrazo como un recordatorio de que, independientemente del resultado, no estaba solo. Las conversaciones de los demás candidatos resonaban a su alrededor. «Será fácil, ya tengo contactos en la junta, mi tío ya trabaja aquí», pesaba como una frase invisible. Julián abrazó a su hijo y le susurró en voz baja que, pasara lo que pasara, seguirían juntos. Por dentro, la duda lo carcomía. ¿Había hecho lo suficiente? Mientras caminaban de vuelta al metro, Julián notó cómo cada mirada en la calle parecía juzgarlo, como si todos supieran que solo era un intruso que intentaba sobrevivir en un espacio que no estaba hecho para él. Pero cuando miró a Mateo, vio algo diferente, la timidez de alguien que cree, y eso, aunque fuera pequeño, era el combustible que necesitaba para no derrumbarse. En el viaje de regreso, en metro, Julián sentía el cuerpo pesado, pero su mente repasaba cada detalle de la presentación. Sus manos aún recordaban la sensación de las teclas, como si el examen continuara incluso después de terminar. Observó a los jóvenes de corbata reír en grupo y se preguntó si sabrían lo que era no tener nada que perder. Mateo apoyó la cabeza en el hombro y se durmió, exhausto por el día. Y ese fue el único alivio que tuvo durante el viaje. El vaivén del vagón le trajo recuerdos de la estación de autobuses donde habían pasado noches frías y le hizo prometer en silencio no volver. Al llegar a la pensión, el olor a comida recalentada en el pasillo les recordó que aún tenían hambre. Julián compartió un plato improvisado de arroz y frijoles enlatados con Mateo, y mientras comían en el colchón, el niño le preguntó con la mirada si a su padre le había ido bien. Julián no respondió de inmediato, pero sacó la hoja de objetivos de su bolsillo y la colocó sobre la manta, señalando la línea que decía «comida para una semana». Mateo sonrió con la inocencia de quien cree que el simple hecho de que esté escrito es señal de que sucederá. Eso hirió profundamente a Julián, porque sabía que no era tan sencillo, pero también reavivó la idea de que quizás la fe de un niño era más fuerte que la lógica adulta. Después de comer, Julián contó otra de sus historias inventadas, describiendo a los guardias de la estación de autobuses como si fueran caballeros que protegían el llamado castillo secreto. Mateo rió suavemente, escondiendo la cara en la manta, y por un instante el peso del mundo pareció menos cruel. En el silencio que siguió, Julián miró fijamente el techo mohoso, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza que siempre lo había acompañado. Sabía que mañana tendría que enfrentarse de nuevo a esas miradas, que nada estaba garantizado, pero también sabía que mientras su hijo creyera en él, no podía rendirse. A la mañana siguiente, Julián despertó antes de que sonara la alarma improvisada de su celular. Le dolía el cuerpo, como si hubiera cargado sacos de cemento todo el día, pero sabía que no podía permitirse el lujo de descansar. Se preparó otro café aguado, compartió el pan con Mateo y camino a la escuela pública del barrio, vio a su hijo caminar en silencio. Era un silencio diferente, no de tristeza, sino de anticipación. Al dejarlo en la puerta, Julián notó cómo el niño, a pesar de su corta edad, parecía comprender el peso que soportaba su padre. Regresó por el mismo camino,
cruzando avenidas por donde pasaban autos de lujo mientras contaba las monedas en el bolsillo para el viaje. Sintió que vivía en dos ciudades a la vez, una hecha de rascacielos y promesas y la otra de filas, improvisaciones y miradas cansadas. En las prácticas no remuneradas, el ambiente era tan frío como siempre. Los demás jóvenes hablaban de viajes, nuevos dispositivos e inversiones en criptomonedas. Julián estaba sentado en un rincón, con su libreta llena de notas manuscritas, como si fuera un extraño en un territorio que no lo quería allí. Su jefe apenas le dirigía la palabra, solo le daba instrucciones rápidas, como si no tuviera tiempo para alguien sin pedigrí. Aún así, Julián se aferraba a cada tarea como si fuera su última oportunidad. Corregía códigos, hacía pruebas, recopilaba datos, siempre en silencio. A veces veía a alguno de sus compañeros reírse de su forma de expresarse, pero él fingía no darse cuenta. Con cada hora que pasaba, pensaba en Mateo, en cómo ese esfuerzo podría ser el puente entre el pasado que los aplastaba y un futuro donde el chico no tuviera que encogerse de vergüenza. El ordenador que tenía delante era más que una máquina, era la esperanza de un nuevo comienzo. Y, invisible como era, Julián empezaba a creer que su persistencia algún día podría ser notada. Las noches siempre eran lo más duro. Después de recoger a Mateo del colegio y preparar algo sencillo de comer, Julián aún tenía que colarse en las bibliotecas públicas para estudiar programación. A menudo el chico lo acompañaba, recostando la cabeza en la mesa de madera y quedándose dormido entre los libros, rodeado del sonido de las páginas que pasaban y los discretos teclados. Julián disfrutaba cada minuto hasta que seguridad anunciaba la hora de cerrar. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente le gritaba que parar significaba volver al punto de partida. Algunos días, el hambre era tan intensa que no podía concentrarse bien, pero respiraba hondo y persistía. El rugido de su estómago vacío competía con las líneas de código y aún así seguía adelante. Había momentos en que la vergüenza lo golpeaba con fuerza, al darse cuenta de que sus zapatos desgastados llamaban la atención incluso dentro de la biblioteca, pero pronto recordaba la sonrisa de Mateo y eso era suficiente para anular cualquier vergüenza. Mateo, a pesar de su corta edad, parecía entender más de lo que decía. Guardaba con esmero las hojas de goles de su padre, como si fueran reliquias. Una de ellas estaba casi ilegible de tanto tocarla, pero el niño no dejaba de doblarla y desdoblarla, como si el gesto fuera una forma de no perder la esperanza. Ciertas noches, cuando llegaban tarde a la pensión, Julián inventaba pequeñas historias para distraer a su hijo del frío y el cansancio. Hablaba de mundos donde los héroes no llevaban capa, pero sabían perseverar hasta el final. Mateo escuchaba con los ojos entornados, la respiración tranquila, y Julián comprendió que esas historias eran tan importantes como la poca comida que compartían. Sus vidas se habían reducido a eso, pura resistencia. Entre las penurias y las miradas de desprecio, también había un hilo invisible de ternura que los mantenía unidos para evitar caer en el abismo. Y era precisamente ese hilo el que Julián juró no soltar jamás. Con el paso de las semanas, la presión en la fintech no hacía más que aumentar. Julián notaba que sus compañeros en prácticas recibían elogios constantes de sus supervisores, mientras que él solo recibía instrucciones secas o miradas que parecían decir «no perteneces aquí». La diferencia era abismal. Ellos hablaban con seguridad, presentaban gráficos sofisticados y citaban referencias internacionales. Julián, en cambio, tenía que luchar para hacerse oír, explicándose siempre de forma sencilla y directa, usando el vocabulario que dominaba. A menudo notaba sonrisas en las comisuras de sus labios al abrir la boca. Esto lo carcomía, pero también despertaba una obstinación.
Quería demostrar a cualquier precio que no era menos capaz. Cada línea de código que conseguía ejecutar sin errores era como un puñetazo contra este sistema que lo subestimaba. Las dificultades económicas empeoraron en paralelo. La pensión ya generaba intereses y Julián no paraba de calcular entre pagar parte del alquiler o conseguir comida para la semana. Había noches en que se acostaba sin comer para que Mateo tuviera suficiente. Nadie a su alrededor sabía de este sacrificio silencioso. Pensé, el trabajo. Disimulaba su cansancio con café barato y se mantenía concentrado, incluso cuando le rugía el estómago durante las reuniones. Lo más doloroso fue escuchar a algunos compañeros comentar que estaban allí solo para ganar experiencia antes de pasar a puestos mejores, como si estas prácticas fueran solo un paso pasajero. Para Julián era el último obstáculo al que podía aferrarse. El contraste lo destrozaba, pero también reforzaba su disposición a resistir. En el fondo, era plenamente consciente de que no podía permitirse el fracaso, no por sí mismo, sino por Mateo, que creía en su padre como si fuera invencible. Y fue precisamente esta inocente confianza la que lo mantuvo en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Fue una tarde lluviosa cuando ocurrió algo inusual. La oficina estaba en silencio, salvo por el sonido constante de los teclados, cuando el sistema interno experimentó una falla inesperada. Archivos importantes se congelaron y los supervisores comenzaron a presionar a los becarios para que encontraran una solución. Los jóvenes de chaqueta se miraron confundidos, sin saber por dónde empezar. Julián, quien había enfrentado errores similares durante largos estudios nocturnos, respiró hondo y se acercó a la computadora central. Por unos segundos consideró retirarse. La inseguridad casi lo venció. Pero entonces recordó el papel de la meta que Mateo guardaba y decidió intentarlo. Con calma, ajustó líneas de código, explicó brevemente lo que estaba haciendo y, para sorpresa de todos, logró restaurar el sistema. El silencio se convirtió en un murmullo y, por primera vez, notó miradas de asombro en lugar de desprecio. A pesar de la victoria, Julián no celebró en voz alta. Se guardó su alivio, como quien teme que el mundo le arrebate cualquier logro, pero no pudo evitar sentir un alivio al oír a uno de los supervisores comentar en voz baja: «Buen trabajo, Morales». Esa frase resonó como si la hubieran dicho por un altavoz. Por primera vez, desde que empezó, su nombre no estaba vinculado a críticas ni a la invisibilidad. De regreso a la pensión, la lluvia le empapó la camisa fina, pero no le importó. Mateo corría a su lado, saltando en los charcos, riendo como un niño que no carga. Julián miró a su hijo y pensó que quizás ese había sido el primer paso real. Aún no sabía si sería suficiente, pero era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano. En su interior, una llama comenzó a reavivarse, pequeña, frágil, pero viva. Durante los días siguientes, la actitud de Julián en la oficina cambió. Ya no se quedaba solo en un rincón, sino que empezó a levantar la mano en las reuniones y a ofrecer pequeñas sugerencias. Algunas eran ignoradas, otras recibían breves miradas de aprobación, pero el simple hecho de atreverse a hablar representaba un progreso. En su interior, el miedo persistía, pero se mezclaba con una renovada confianza. Seguía sin sueldo, seguía dependiendo de recursos improvisados para pagar su pensión alimenticia, pero por primera vez sentía que podía lograr algo más grande. Al ver a Mateo jugar con otros niños en el patio del colegio, notó que su hijo también empezaba a sonreír más, como si hubiera absorbido esa energía diferente. Era como si, sin darse cuenta, el niño comprendiera que su padre estaba construyendo un puente invisible para que lo cruzaran juntos. Pero la presión no disminuyó. Al contrario, empezaron a anunciar que pronto elegirían a solo 2 becarios. El ambiente se convirtió en una competencia abierta.
Los compañeros hablaban de contactos influyentes, familiares en puestos importantes, y Julián se preguntaba si cualquier esfuerzo sería suficiente. Por la noche, tumbado junto a Mateo, sentía el peso aplastante de la duda. Con cada ruido de la calle recordaba la posibilidad de volver a dormir en una estación de autobuses. Aún así, seguía escribiendo código nuevo en servilletas, probando funciones en viejos ordenadores de red local. Casas, estudiando hasta que le ardían los ojos. Ya no se trataba solo de un trabajo, sino de demostrarse a sí mismo que no era desechable. El tiempo parecía correr en su contra, pero en su pecho crecía una determinación que nadie allí podía medir. La semana de la decisión llegó como un peso en el aire. Los supervisores circulaban por la oficina, observando cada detalle, escribiendo en portapapeles, susurrando entre ellos. Julián sentía que cada paso era monitoreado, cada línea de código evaluada, como si fuera un juicio, un final. Durmió mal, despertándose en mitad de la noche con la mente repasando instrucciones y errores que no podía cometer. De camino a la fintech, miró a Mateo y se preguntó si alguna vez comprendería cuánto podrían cambiar sus vidas esas horas de tensión. El chico, por su parte, seguía aferrado a los papeles de la meta, ahora arrugados y casi rotos, pero aún custodiados como medallas. Julián sacó fuerzas de esto. Si su hijo aún creía, no tenía derecho a rendirse. El día antes del examen final, algo sucedió que dejó a Julián aún más vulnerable. Al salir de la biblioteca tarde en la noche, el dueño de la pensión se le acercó, exigiéndole sus pagos atrasados con voz áspera y amenazándolo con echarlo si no pagaba para el final de la semana. La desesperación fue inmediata. ¿Cómo podría estudiar, trabajar y cuidar de Mateo con la sombra de la calle acechando de nuevo? Regresó a su habitación con un nudo en la garganta, incapaz de ocultarle a su hijo la gravedad de la situación. Pero antes de acostarse, Mateo le entregó una de las hojas de objetivos en la que había dibujado 2 monigotes tomados de la mano bajo un techo sencillo. «Es nuestra casa, papi», dijo tímidamente. Julián no pudo responder. Simplemente abrazó al niño y lloró en silencio, sintiendo su cuerpo temblar. En ese momento, comprendió que, por cruel que fuera el juicio del día siguiente, lo daría todo, porque no tenía nada que perder. El día de la evaluación decisiva, Julián llegó antes que todos. El edificio estaba medio vacío. El olor a café recién hecho inundaba el vestíbulo y se sentó en un banco a respirar antes de subir. Tenía las manos frías y el corazón acelerado, pero se dijo mentalmente que necesitaba concentrarse. Cuando los demás candidatos empezaron a llegar, el contraste se hizo evidente: ropa impecable, conversaciones sobre viajes y teléfonos móviles de última generación. Julián se alisó la camisa desgastada, se pasó una mano por el pelo y lo siguió escaleras arriba, llevando solo su cuaderno. El reto estaba anunciado: desarrollar una solución práctica en poco tiempo y presentarla a la Junta. Mientras los demás mostraban rápidamente portátiles modernos y referencias de casos internacionales, Julián abrió su cuaderno lleno de garabatos y comenzó a organizar sus ideas. Era como si todo el viaje hubiera sido un ensayo para ese momento único. La sala estaba en silencio y cada minuto parecía eterno. Julián sentía el sudor correr por su espalda, pero mantenía la vista fija en la pantalla, escribiendo con precisión, recordando noches en la biblioteca y probando códigos en ordenadores casi averiados. Al terminar su parte, la Junta pidió a cada candidato que presentara su solución. Los primeros discursos fueron técnicos, llenos de términos ingleses y gráficos elaborados. Cuando llegó su turno, respiró hondo y habló como sabía hacerlo: simple, directo, relacionando el problema con situaciones cotidianas. Explicó con claridad cómo funcionaba su solución y, lo más importante,
cómo podía aplicarse de forma accesible. Hubo un silencio incómodo al final, como si nadie hubiera esperado semejante enfoque. Julián volvió a sentarse, con las piernas temblorosas, sin saber si se había asimilado para siempre o si finalmente había dejado huella. La espera de los resultados era sofocante. Los candidatos fueron despedidos a la recepción mientras la junta se reunía. Julián se sentó junto a Mateo, quien había faltado a la escuela ese día, para acompañarlo. El niño notó la tensión en el rostro de su padre y sin decir palabra, le puso el dibujo de su casa en el regazo. Julián pasó los dedos sobre el papel arrugado, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza que casi lo hizo llorar allí mismo. Los minutos se hicieron eternos. Cada vez que se abría la puerta de la oficina, su corazón se aceleraba. Vio a sus compañeros riendo con confianza entre ellos, hablando de planes para después de la contratación, mientras él solo pensaba en el plato de comida que podría comprar si conseguía el trabajo. Cuando finalmente lo llamaron, Julián entró con las piernas temblorosas. La junta estaba en silencio, con la mirada fija en los informes y las pantallas de las computadoras. Por unos segundos, pensó que lo despedirían fríamente, como en otros trabajos. Pero entonces el director, de mayor edad, se quitó las gafas, lo miró fijamente y dijo: «Queremos que te quedes con nosotros, Morales». El eco de sus palabras fue casi increíble. Julián sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo para no derramarse delante de ellos. Simplemente asintió, les dio las gracias con la voz entrecortada y se fue rápidamente, como si temiera que todo fuera un error. Al llegar a la recepción, encontró a Mateo esperándolo. El niño corrió y lo abrazó con fuerza. Julián se arrodilló en medio del pasillo abarrotado, abrazando a su hijo contra su pecho, mientras oía su voz baja y segura. «Te lo dije, papá, si puedes». En ese instante, todo el peso de los últimos meses pareció disolverse en un solo suspiro de alivio. En los días siguientes, la vida de Julián empezó a cambiar, aunque discretamente. El contrato no le trajo un lujo inmediato, pero sí algo que no había tenido en mucho tiempo: estabilidad. Con su primer sueldo, saldó los atrasos de su pensión y compró comida para una semana entera, cumpliendo así la primera línea de su hoja de objetivos. Ver a Mateo comer despacio, sin compartir cada bocado, por miedo a quedarse sin comida, fue la mayor recompensa. Incluso, se permitió comprarle a su hijo un par de calcetines nuevos, recordando la promesa garabateada con bolígrafo azul. La sensación de poder dar algo sencillo pero valioso era casi tan poderosa como escuchar las palabras del director. La rutina seguía siendo dura, llena de trabajo y estudio, pero ahora tenía una base en la que apoyarse. Mateo parecía florecer junto a su padre. El niño hablaba más, reía más, y ya no tenía esa mirada de sospecha habitual. Guardaba cuidadosamente sus objetivos, pero empezó a dibujar otros sueños: un parque, una bicicleta, una casita con las ventanas abiertas. Julián observaba estos dibujos y sentía que ya no era solo él quien cargaba con el peso de la esperanza. Ahora era una construcción compartida. En el trabajo, algunos seguían subestimándolo, pero él ya no se dejaba sacudir de la misma manera. Sabía que se había ganado su lugar con sudor y que nadie podía borrar el camino recorrido. Con cada línea de código exitosa, recordaba las noches en la biblioteca, las noches en la estación de autobuses, y cómo todo eso había impulsado su camino hasta ese punto. La victoria no borraba las cicatrices, pero les daba sentido a cada una. Unas semanas después, Julián y Mateo caminaron juntos por la ciudad de Buenos Aires, pero el peso que llevaban ya no era el mismo. Las calles aún mezclaban riqueza y pobreza, rascacielos relucientes y callejones olvidados, pero ahora Julián las veía de otra manera. Ya no buscaba un refugio temporal, sino un lugar
donde construir un hogar. La mano de Mateo apretaba la suya con fuerza y cada paso que daba junto a su hijo era un recordatorio de que habían superado el frío de la estación de autobuses, las noches de hambre, las humillaciones silenciosas. Julián no se consideraba un héroe, pero sabía que había recorrido un camino que muchos considerarían imposible. Y dentro de él nació un nuevo deseo: mostrar a los demás que la resistencia también era posible. Pasó el tiempo y años después, Julián se convirtió en mentor de jóvenes de la periferia. Contó su historia sin adornos, sin romantizar el dolor, sino demostrando que la dignidad se alcanza con perseverancia y amor. Mateo, ya adolescente, aún conservaba el viejo y amarillento papel de la portería como un trofeo silencioso de la lucha que habían vivido juntos. Para los de afuera, podría haber parecido solo un trozo de papel sin valor, pero para ambos era la prueba de que la esperanza escrita a mano puede hacerse realidad. Las cicatrices nunca se desvanecieron. El recuerdo del hambre, el rechazo y la frialdad social aún lo perseguía, pero ya no dolían de la misma manera, porque se habían transformado en fuerza. Y al caminar de nuevo por esas calles que una vez parecieron imposibles, Julián supo que, incluso invisible para muchos, había logrado escribir su propia historia de victoria y que nada podría borrarla. Este fue el viaje de Julián y Mateo, marcado por el hambre y el abandono, pero también por el descubrimiento de que la esperanza escrita en papel puede cambiar vidas. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre rendirte o resistir hasta el final? Deja tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.